Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Ciprés y el día de hoy te voy a hacer un resumen sobre la guía de práctica clínica del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está en su actualización del 2021 y espero que sea de tu ayuda. Bueno, primero, por definición de la guía, vamos a ver que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es una enfermedad tratable y prevenible que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios persistentes y la limitación del flujo aéreo debido a alteraciones alveolares y o de las vías aéreas, generalmente causadas por la exposición significativa a gases o partículas nocivas, ¿verdad? Vamos a ver que, bueno, como aquí mismo lo dice, pues va a estar causada por exposición a gases como contaminantes del ambiente y el tabaquismo y propios factores de la persona que vamos a ver un poco más adelante. Aquí en esta enfermedad pues vamos a ver que se da un deterioro del desarrollo de los pulmones, es un deterioro acelerado, hay inflamación pulmonar y sistémica y principalmente engloba lo que son dos entidades que en este caso va a ser el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Recordemos que el enfisema pulmonar es esa entidad en donde hay una destrucción de los alvéolos y por lo tanto hay un atrapamiento aerodistal al bronquio terminal en dilatación anormal y destrucción de la pared, ¿verdad? Entonces eso es lo que provoca que se quede ese atrapamiento de aire y que haya una disnea. Y por lo tanto en lo que es la bronquitis crónica pues es una inflamación crónica de los bronquios que nos va a producir o más bien nos va a dar una producción mayor de lo que es el moco. Y bueno, en un momento más pues vamos a ver lo que es la clínica y qué más nos marca esta guía. Los factores de riesgo que influyen en el EPOC, pues vamos a ver qué es el antecedente de asma en, en la familia, historia familiar de EPOC, madre fumadora, infecciones recurrentes en la infancia, bajo peso al nacer, hiperreactividad bronquial, contaminación atmosférica, exposición ocupacional, tuberculosis pulmonar y algunos factores genéticos como sería el déficit de la alfa-1 antitripsina. Esto es lo que nos dice la guía, aunque puede haber algunos otros como la edad y sexo, porque en este caso el envejecimiento y el sexo femenino, bueno, en mujeres, pues también puede aumentar el riesgo de EPOC. Lo que podemos ver en esta imagen, pues, es la clasificación o cómo se clasifican a los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica de acuerdo a lo que es la GOLD. Vemos que se clasifican en A, B, C y D. ¿Esto para qué? Para determinar el riesgo de exacerbación que puede tener un paciente o para dar el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cómo se va a dar esta clasificación? Pues con lo que va a ser la escala de MMRC, que nos va a marcar la gravedad de la disnea, o el cuestionario CAT, que es un cuestionario de la vida diaria que nos marca qué tanto afecta al paciente para realizar sus actividades cotidianas y así se va a clasificar al paciente. Como vemos aquí nos marca si tiene cierta puntuación para clasificarlo como un A, un B, un C, un D. Y también nos dice que, por ejemplo, los pacientes que están clasificados como A y B tienen menor riesgo de exacerbación y los que se encuentran en C y D tendrán un mayor riesgo de exacerbaciones, pero eso lo veremos un poco más adelante. Bueno, algunos otros datos que nos da la guía es que se encuentra entre el sexto y cuarto lugar de mortalidad en el país, es decir, ocupan estos lugares en caso de las muertes por EPOC, pero pues ahorita por lo que surgió de la pandemia del SARS-CoV-2
puede ser que estos datos se vean un tanto modificados, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas vemos que es un tipo de enfermedad respiratoria, ¿verdad? Y bueno, estos datos se obtuvieron del 2016, pero pues estos son los más actuales con los que cuenta la guía. Vamos a ver que nos marca también de nuevo los factores de riesgo, ya se mencionaron anteriormente, que es tabaquismo, exposición al humo de leña, inhalación en ambiente laboral de polvos, gases, humos y sustancias químicas. Y bueno, para que una persona pueda desarrollar EPOC por exposición al humo de leña, por ejemplo, debe de tener una exposición mayor a 200 horas al año. Entonces, sí es una exposición frecuente, recurrente, para que se pueda desarrollar. Pero pues la más importante y la más común va a ser el tabaquismo. Y vemos que es un problema respiratorio de mayor prevalencia e impacto socioeconómico en el mundo, principalmente por el tratamiento, ¿verdad? Los medicamentos, el oxígeno, etc. Y pues es necesaria la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuados en la atención de sus complicaciones y secuelas. Veamos los aspectos de prevención. Esta enfermedad es 100% prevenible, es de recalcar eso, y nos dice que se debe suspender el consumo de tabaco para evitar el desarrollo y progresión de EPOC, porque bueno, esto nos va a traer muchos beneficios, principalmente en aquellas personas que sobre todo después de 1 año a 5 años, pues se puede llegar a disminuir la mitad del riesgo de tener una enfermedad coronaria. Y también pues va a disminuir la tasa de mortalidad en esas personas que mueren por cáncer pulmonar. Y al dejar de fumar se reduce considerablemente el daño ocasionado a fumadores pasivos, porque no solamente es la persona que lo fuma, sino también quienes están alrededor, quienes son los fumadores pasivos, también pudieran llegar a tener este riesgo, ¿verdad? O sea, tal vez no desarrollen el EPOC, pero sí puede aumentar el riesgo y al final de cuentas, pues inhalan esa sustancia. Y bueno, una persona que es fumador pasivo e inhala ese humo durante 1 hora equivale a lo que son a 2 o 3 cigarros y aspiran 3 veces más nicotina y alquitrán. Vamos a evitar la exposición al humo de combustibles de biomasa y evitar la exposición a contaminantes aéreos como el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Y que todas aquellas personas que tengan EPOC se deben de vacunar contra la influenza y el neumococo para reducir la probabilidad de desarrollar una neumonía adquirida en la comunidad y también la probabilidad de presentar exacerbaciones. El diagnóstico se va a realizar principalmente, primero, por los datos clínicos que vamos a observar en el paciente. Primero, la disnea con el ejercicio o puede ser incluso en reposo, pero esto ya nos indicaría que hay más gravedad. La disnea pues se ha reportado en más del 70% de los pacientes. La tos crónica, que está reportada cerca del 60%. Y el esputo o producción de moco, que también está reportada al menos en el 63% de los pacientes. Y estos primeros 3 datos son como los más clave para determinar que un paciente tiene EPOC o son los que más se presentan. Ya de ahí vamos a ver que pueden existir sibilancias a la auscultación o incluso se puede escuchar cuando el paciente hace ese esfuerzo respiratorio, puede sentir opresión torácica, puede haber ganancia o pérdida de peso, síncopes por la tos, respiración labial o uso de los músculos accesorios o el tórax en tónel. Esto en cuanto a datos clínicos, pero ya en cuanto a otro tipo de diagnóstico, vamos a ver que está lo que es la espirometría. La espirometría se va a realizar en toda persona mayor a 40 años que presente una combinación de disnea, tos y producción de esputo, sobre todo si cuenta con antecedentes de exposición a tabaco, a polvo ocupacional, a combustible de biomasa, historia familiar de EPOC
o presencia de comorbilidades asociadas, porque las comorbilidades, ya sea como la hipertensión, como la diabetes, pues nos van a agravar esta enfermedad. ¿Y qué se va a observar en la espirometría? Pues una relación baja del volumen expiratorio forzado en un segundo entre la capacidad vital forzada, que son los datos de la espirometría, que se abrevian como FEB1 y la FBC. Entonces recordemos, relación baja de el FEB1 y FBC. Y va a ser menor a 0.7. Y puede confirmar EPOC solo si se combina con síntomas sugestivos, ¿verdad? Primero la clínica y posteriormente vamos a realizarle esa espirometría al paciente. Otros diagnósticos que se pueden realizar va a ser la radiografía de tórax, que en ella vamos a ver que va a haber un daño intersticial, se va a observar lo que es hiperinflación, hiperlucidez pulmonar y disminución de las marcas vasculares. Y esta no se va a usar como única prueba diagnóstica. Lo vamos a utilizar para ver que haya ciertos datos sugestivos de EPOC, pero no va a ser la única porque esta no nos va a dar todos los datos. Y también se puede realizar una tomografía de tórax, que en este caso va a tener mayor sensibilidad y especificidad, pero aquí hay que aclarar que no se realiza de manera rutinaria. Solo la vamos a realizar cuando haya cambios en la sintomatología que sugiera una complicación, un diagnóstico alterno, tamizaje para cáncer pulmonar o que se esté considerando una reducción de volumen pulmonar con válvulas endobronquiales, cirugía de reducción de volumen pulmonar o trasplante pulmonar. Entonces, estos son los datos que nos dicen la guía de cuándo se va a realizar la tomografía de tórax. Entonces, esta no es de rutina en todos los pacientes, pero lo que nos va a dar la confirmación de que nuestro paciente tiene EPOC va a ser la espirometría. Vamos a ver que existen ciertas escalas de clasificación para medir la gravedad del EPOC. Primero tenemos la escala MMRC, que es la que yo les mencionaba hace un inicio cuando les mencioné sobre la categoría del Gold. Y bueno, vamos a ver que nos va a dar una puntuación de 0 a 4. Esta nos va a medir la falta de aire o la disnea, que el 0 va a ser cuando al paciente solo le falta aire con ejercicio intenso, es decir, no va a existir una disnea significativa, hasta un 4 que va a ser cuando ya presenta una disnea grave, que hasta para realizar actividades de la vida cotidiana va a presentarla. También del lado derecho tenemos el índice de disnea basal de Mahler, también este nos lo marca la guía, que puede ser de ayuda para medir la gravedad del EPOC, y también nos va a medir la disnea de acuerdo a tres rubros, que va a ser magnitud de la disnea, que ver con qué actividades presenta disnea, incapacidad funcional, si esta disnea o los síntomas del paciente pues nos incapacitan, y la magnitud del esfuerzo. Y por último tenemos el índice Bodex, o bueno, otra escala sería la del índice Bodex, que por sus siglas en inglés nos va a marcar que va a ser de acuerdo al índice de masa corporal, la obstrucción de la vía aérea, bueno, del aire, la disnea y exacerbaciones graves. Entonces aquí vemos igual que tiene una puntuación de 0 a 3. Bueno, vamos a sacar el índice de masa corporal. El patrón obstructivo va a ser de acuerdo a la espirometría, la disnea, que va a ser de acuerdo al MMRC, y exacerbaciones graves de si ya las ha presentado el paciente. Y vamos a ver que esta va a ser su interpretación, que va a ser para determinar la supervivencia a los 52 meses. Y así es como se va a estratificar a este paciente. Otras escalas vamos a tener que va a ser la clasificación ABCD, que nos va a evaluar la evaluación de los síntomas y riesgo de exacerbaciones, que era lo que les mencionaba en el inicio del video, que esta va a ser A, B, C o D, dependiendo de la escala MMRC o el CAT, que es un cuestionario de la vida diaria del paciente de acuerdo a su puntuación. Vemos que nos va a indicar más que nada
de acuerdo a las exacerbaciones. Y por último vamos a tener también el GOLD, que este va a ser basándose en los datos de espirometría, que va a ser el FEV1 post broncodilatador. Y vamos a ver que vamos a tener de GOLD 1 a GOLD 4 y vamos a ver que se va a dar del paciente leve, moderado, severo o muy severo. Y bueno, aquí están los datos también del cuestionario CAT para poder realizar algunos de los otros índices, que va a ser, va a tener datos como yo nunca toso, no tengo flemas, no siento el pecho oprimido, limitación para tareas del hogar, para dormir, en cuanto a la energía, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos el diagnóstico de POC, el algoritmo que nos da la guía de práctica clínica. Y vamos a ver qué es el diagnóstico en primer y segundo nivel de atención. Este se me hace importante porque pues es un breve repaso de cómo se va a dar ese diagnóstico. Primero se va a determinar lo que va a ser los datos clínicos. Después de ello se puede realizar el cuestionario ECOPS-COPD-PS, que también viene en la guía. Si este sale positivo, vamos a solicitar una espirometría. Y si nos sale una relación de FEV1 y FEVC menor a 0.7 es cuando vamos a realizar las otras pruebas diagnósticas como la radiografía de tórax, una biometría hemática, y vamos a derivar a nuestro paciente al segundo nivel para que se clasifique de acuerdo al GOLD, si es un paciente A, B, C o D, y se le dé un tratamiento farmacológico, y en todo caso, en un tercer nivel, si es que se le deriva, se le va a realizar una pletismografía con difusión pulmonar de monóxido de carbono o DLCO, ¿verdad? Y en caso de que el paciente nos dé positivo, no sea positivo, vamos a solicitar estudios de diagnóstico para realizar diagnóstico diferenciales como los rayos X, laboratorios. Y bueno, y eso sería todo, ¿verdad? Porque lo importante aquí es determinar si el paciente tiene POC y si no, pues realizar otro diagnóstico. Bueno, ahora vamos a ver lo que va a ser el tratamiento para el EPOC estable según el GOLD, que dijimos que era la clasificación ABCD. Vamos a ver que el grupo A, bueno, va a ser el tratamiento que se le va a dar al paciente van a ser lo que va a ser los LAMA, que son antagonistas muscarínicos de larga duración, como por ejemplo el salmeterol, y esta nos va a dar una reducción de las exacerbaciones agudas. También se les pueden dar los SABA, que va a ser los betagonistas de corta duración, un SAMA, que es un antagonista muscarínico de corta duración, o su combinación. Y la guía nos dice que para pacientes que utilicen un LAMA antagonista, que son los de larga duración, se debe utilizar un betagonista de corta duración para el rápido alivio de los síntomas del EPOC. Y el grupo B, vamos a ver que van a ser aquellos pacientes que tienen un MMRC mayor a 2 o un CAT mayor a 10, pero con bajo de riesgo de exacerbación. Se va a recomendar el uso de un broncodilatador inhalado de acción prolongada. Principalmente va a ser LAMA o LABA, LAMA preferiblemente, y no se va a recomendar la teofilina. Para el grupo C se puede utilizar lo que es un LAMA, pero que tengan un alto riesgo de exacerbación por su historial de exacerbaciones en el último año, que hayan sido mayores a 2 o que hayan sido hospitalizados. Bueno, esto nos dice la guía que se recomiendan los LAMA, aunque puede ser LAMA más un LABA o más un corticoide inhalado, como por ejemplo la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, etcétera. O sea, puede ser un LAMA, un LABA, un corticoide inhalado. Y el grupo D, pues también puede darse un tratamiento con LAMA, aunque combinación con LAMA o LABA. Y bueno, puede preferirse en pacientes con dificultad respiratoria severa que tengan un CAT mayor a 20. Otros datos que nos da esta guía en cuanto al grupo D es que en aquellos pacientes que tengan eosinófilos más de 300 células por microlitro o características de solapamiento asma-EPOC, se puede utilizar una combinación de LABA con glucocorticoide inhalado.
Y por último tenemos lo que son las exacerbaciones, que pues van a ser estos eventos agudos, va a ser una agudización de los síntomas del paciente, que pues van a hacer que pueda llegar al área de urgencias y deben de tener un cambio en el tratamiento farmacológico. Para que un paciente presente una exacerbación, pues hay ciertos factores desencadenantes. Los principales van a ser las infecciones virales, aunque otros pueden ser contaminación ambiental, una embolia pulmonar o pueden llegar a ser de causa desconocida. Y vamos a ver que en cuanto a clínica, dijimos que los tres principales síntomas que presentaba el paciente iba a ser la disnea, la tos crónica y la producción de moco. Entonces, estos tres signos se van a ver aumentados, pero aparte puede haber sibilancias, taquipnea, compromiso respiratorio como dificultad para hablar y el uso de músculos accesorios. Y ahora, de manera muy rápida, ¿qué se va a hacer en las exacerbaciones? Pues vamos a hacer una evaluación inicial. Vamos a tomar la saturación de oxígeno, vamos a realizar una radiografía de tórax, le vamos a realizar una biometría hemática, electrolitos séricos y una glucosa y, por supuesto, una gasometría arterial. Y ya como manejo, pues vamos a darle broncodilatadores inhalados de corta duración y glucocorticoides sistémicos. Obviamente se va a tratar la infección desencadenante, esto ya puede ser con antibióticos. Vamos a asegurar oxigenación y vamos a evitar la intubación y la ventilación mecánica. Bueno, como vemos, pues lo primordial va a ser administrar oxígeno al paciente. Entonces, para ello vamos a darle lo que va a ser la ventilación no invasiva, ¿verdad? Ya sea con dispositivos de oxigenoterapia, es unas puntas nasales, una mascarilla. Y vamos a ver que no va a ser pues recomendable la ventilación no invasiva y no se debe administrar ventilación no invasiva en pacientes con falla orgánica aguda después de una cirugía facial o de traumatismos o con obstrucciones significativas de la vía aérea. Entonces, en este caso puede ser que ya vayamos a realizar una intubación que va a tener ciertos criterios. La intubación solo va a realizarse en caso de que haya una falla respiratoria que ponga en peligro la vida, falla en la ventilación no invasiva o que haya anormalidades muy graves en la gasometría arterial. Y por último vamos a ver que vamos a tener la referencia y contrarreferencia que nos da la guía. Vamos a cambiar de servicio o si hay una falla en el primer nivel en el servicio de urgencias, vamos a remitirlo al otro nivel si hay aparición de nuevos signos o síntomas, si hay un incremento importante en síntomas basales acompañados de un incremento en el requerimiento de oxígeno, si determinamos que es un EPOC grave, de acuerdo a la espirometría, si hay un historial de exacerbaciones muy frecuentes, si además de eso tiene comorbilidades graves, fragilidad o hay falta de cuidador primario o falta de apoyo en casa. Estos van a ser los factores de referencia y contrarreferencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que te sirva este resumen de la guía de práctica clínica. Vemos que traté de darte todos esos datos más relevantes. Se abarcó todo lo que son diagnóstico, tratamiento, todas esas medidas. Espero que haya sido de tu ayuda. Y pues dale like si te gustó este video, suscríbete. Y si quieres que hable de algún otro tema o que hable de los fármacos como tal que se utilizan en el EPOC o sobre alguna otra guía o que haga comparaciones entre guías antiguas y las nuevas, qué cambios hay en algunas, pues me gustaría que lo dejes en los comentarios y pues muchísimas gracias por tu atención.